Bien, seguimos en La Mira, estamos con Marcela Maceda, buenas noches. Muy buenas noches. Lucila Alborella, buenas noches. Buenas noches. Estuvimos trabajando sobre el tema de los funcionarios públicos. Como decíamos en la presentación, es un tema que ha sido recurrente en los últimos gobiernos. Cuando uno dice no hicieron nada en materia de reforma de Estado, todos dicen no, nosotros hemos hecho cosas y te mencionan cosas aisladas. Es un poco lógico, ¿no? Porque el Estado es tan amplio, tan complejo, que sería imposible una reforma, una sola que completara toda y que ayornara todo lo que hay para ayornar el Estado. Este fue el primer gobierno que, bueno, después de que el gobierno de Vázquez dijera que era la madre de todas las reformas, le puso un nombre, un estatuto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que, por lo que ustedes pudieron hablar con Conrado Ramos, un hombre que tuvo algunas discrepancias con el gobierno y que fue removido de su cargo como número 2 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, parece ser un nuevo pequeño parche. Justamente, y este pequeño parche fue aprobado el 14 de mayo pasado, como bien decías, en la Cámara de Diputados, con el voto de toda la bancada oficialista, no así de la oposición, que tiene varios reparos con el nuevo estatuto del funcionario público, que el anterior que existía databa de 1943, o sea que hacía unos 70 años que estaba vigente. El nuevo estatuto fue presentado luego de varios meses de discusión entre el Poder Ejecutivo y el gremio de COFE, los estatales, que finalmente se retiraron de la conversación porque entendían que no estaban siendo contempladas las cuestiones que ellos estaban pidiendo. Ahora este proyecto va a estar pasando a la Cámara de Senadores, donde se espera que también tenga una aprobación, ya que toda la bancada oficialista va a volver a votar a favor, no se necesitan mayorías especiales para la aprobación de este proyecto. Proyecto que tiene varios reparos con la oposición, pero que también dividió a la interna del gobierno. El Ministerio de Economía, uno de los ministerios esenciales en lo que va a ser esta reforma, no participó de lo que fue la discusión del nuevo estatuto. Allí, en la nota con Conrado Ramos, lo menciona, una de las cuestiones que ha estado en debate en el ámbito político y económico, esta existencia de una suerte de equipo económico paralelo que gira en torno al presidente José Mujica y que ha ido de alguna manera minando el poder omnipresente que en algún momento tuvo el astorismo en el Ministerio de Economía. Parece haber jugado un papel en esto. Y una cosita que yo quería decir es que el tema de la inamovilidad, que tanto se habla, en su momento la inamovilidad se aplicó para que cuando venía un partido no arrasara con todos los funcionarios blancos y venía el Colorado, y venía el Colorado, el blanco no arrasara con todos los funcionarios colorados. Pero a la larga eso terminó pasando en los mandos medios y en los mandos altos, en los cargos de responsabilidad política. Cuando viene un gobierno, arrasa con todos y pone a los suyos. Y eso no solamente pasa cuando cambia de partido el gobierno. En esta administración, cuando pasó del Frente Amplismo de Vázquez al Frente Amplismo de José Mujica, hubo ministerios como el de Salud Pública donde fueron virtualmente arrasadas todos los mandos medios, los cargos de responsabilidad política que había puesto Vázquez, y Mujica puso los suyos. Y menciono el de Salud Pública porque el de Salud Pública es el ministerio que más cargos de responsabilidad política tiene de todos, donde más cargos para repartir hay, y Conrado Ramos lo menciona. ¿Y por qué razón un director de hospital tiene que ser alguien político, ¿no? ¿Por qué no puede ser un técnico? Entonces él ahí dice: yo soy un tecnócrata en esto. Sí, esa es una de las críticas justamente de Ramos, es lo que dice que la izquierda también ha bajado este patronazgo, que es la entrega de cuota política, la entrega de cargos a cambio de una cuota política. En algún momento la izquierda decía: nosotros, cuando lleguemos, pondremos a los mejores en cada cargo. Justamente. Y después el que estaba en la educación lo pasan al Banco Central, y del Banco Central pasa a la UTE, y dale que va, sabe de todo. Él habla de que seguimos con un sistema que está perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque hay una gestión pública pobre y un sistema que está perdiendo credibilidad por los escalafones que tiene. Los escalafones que escuchamos es simplemente los grupos de ocupaciones que hay en el Estado, que hoy son profesionales, técnicos, administradores y servicios generales. Un sistema que lo que él dice y su crítica principal es que el cargo es en función de la profesión que uno tiene, de los años que estudió y no efectivamente de lo que uno hace. Y esto es lo que él dice y lo que él dijo: bueno, acá faltó discusión en la forma de cambio, porque hoy, si bien hubo una pequeña modificación, que es que, bueno, hoy los profesionales se van a dividir en profesional superior y técnico profesional, pero además
aunque hay esa división, cuando uno va a la definición, él dice, son efectivamente iguales, inclusive en el estatuto. Y él dijo, lo que se debió haber hecho es haber creado familias ocupacionales. ¿Esto qué quiere decir? Generar grupos de ocupaciones como ser auditores, inspectores, gente especializada en políticas. Porteros. Los porteros del Banco Central ganan muchísimo más de pronto que el de otro organismo. Que gerentes de algunos organismos. Digamos. Bueno, y eso es lo que decía, pero inclusive a la hora de la gestión de la negociación salarial iba a ser más fácil. Y esto es lo que él dice, bueno, sucede en otros países más desarrollados, con gestiones públicas más desarrollados, y en realidad iba a tener el beneficio de, punto número 1, se le va a pagar por lo que hace, por las tareas que tiene y no por lo que estudió, y además se va a permitir, eso permitiría que uno pudiera hacer carrera a lo largo y ancho del Estado, ¿no? Que una persona, más allá de que sea médico o que sea técnico o que sea, no sé, abogado, y fuera especialista en X tema, podría pedir cargos en otros organismos o en otros ministerios del Estado, y hoy eso no sucede. Entonces, bueno, por supuesto que esto es costoso y él no dice que es un cambio que se pueda conseguir de un día para el otro, pero sí dijo, faltó discusión, y esto es lo que él planteaba como, bueno, un mejor sistema y lo que hacen otras economías más desarrolladas. Tampoco es que comprenda a todos, ¿no? No comprende a todos. Este nuevo estatuto comprende a los funcionarios de la Administración Central, que concretamente son Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y a último momento se coló una normativa en este nuevo estatuto por el cual el gobierno se compromete en un plazo no mayor de 2 años a incorporar a este estatuto 120.000 funcionarios más de la Corte Electoral, UTOCE y otros organismos descentralizados. Te voy a hacer una corrección. El estatuto comprende la administración central, que son los ministerios, excepto el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Excepto, perdón, sí, en la aclaración tenía que decir excepto. Pero la cuestión es que se van a ir sumando 120.000 funcionarios más a lo largo de estos 2 años. Y respecto a las críticas que se hacía, COFE justamente decía, bueno, en los últimos tiempos se nos ha dado palo por todos lados, sobre todo teniendo en cuenta que se maneja mucho el tema de que los funcionarios públicos son inamovibles. José Lo López manejaba en una entrevista realizada hace unas semanas en el programa en un programa de Nuevo Siglo, y decía, se remueven cerca de 500 funcionarios por año en la administración del Estado por distintos motivos, y un poco salía el cruce de esas acusaciones. Yo también recuerdo al ex director de cárceles, Enrique Navas, que decía, yo para sacarme de encima a un policía corrupto me lleva 1 año de trámite. Sacarse de que el Estado le deje de pagar a un policía corrupto le llevaba 1 año. No sé si hoy se sigue manteniendo eso. Yo te digo 4 cosas. Sí. Juan José de Amézaga era el presidente de Uruguay en 1943, hace 70 años. La Segunda Guerra Mundial no había terminado, la televisión no estaba en Uruguay. Eso es para ver lo que era el Uruguay en el último cambio del estatuto. Hoy acabamos de tener ese cambio, es verdad, pasó por diputados, salvo que en senadores no se aprobara. El cambio hoy es efectivo, salvo que no se aprobara en senadores. Entonces, a veces hasta parece como, no ridículo, pero es como, bueno, dejemos de discutir el estatuto porque ya perdimos la oportunidad. ¿Cuándo será el próximo? No lo sé. No creo que, no son cambios tan cortos. Entonces, bueno, habrá que ver un poco hasta dónde llega la discusión. Ahora, debimos hacerla antes. Muy bien, vamos a ver la nota. Esta reforma no va a ser contra los funcionarios, sino con los funcionarios. La izquierda, cuando llega al poder, entra con un discurso de fortalecer al Estado, pero en realidad no tiene cerrado a la interna la discusión de este tema. Todos ustedes son suplantables. Lo que no es suplantable es nuestro pueblo. Ustedes no están para servirse. Ustedes están para servir. Y darnos cuenta que no podemos seguir con un Estado paquidérmico sin compromiso, inventando festividades para no laburar. Cuando yo diseñé la ventanilla única y se la presenté en el Consejo de Ministros al presidente de la República, no era para que funcionara como funciona hoy en día. Esta es la madre de todas las reformas. Es una oportunidad perdida. La reforma del Estado desató hace ya tiempo un fuego cruzado entre el gobierno y los funcionarios estatales, que no veían con buenos ojos los cambios que, supuestamente, se querían introducir. Pero a 3 años de la llamada madre de todas las reformas, ¿qué ha podido hacer el gobierno? Lejos de achicarse, el Estado siguió aumentando sus funcionarios en los últimos años.
Las cifras lo que indican es que 1 de cada 6 empleados en Uruguay cobra un sueldo del Estado. Algo que explicaría esta cifra y el deseo de miles de convertirse en empleados públicos podrían ser los beneficios que tienen los estatales. Jornada laboral de 6 horas, feriados no laborables pagos, 15 días de licencia por matrimonio. 20 días hábiles por estudio por año, 10 días de corridos para los padres, 15 días en caso de matrimonio o unión libre. Para trámites de jubilación, los públicos tendrán 5 días hábiles de licencia especial. El nuevo estatuto establece que los públicos también podrán solicitar hasta 1 año de licencia sin goce de sueldo y queda establecido además el reconocimiento de la licencia sindical como tiempo libre remunerado. Los funcionarios de OCE además reciben el reintegro de 20 metros cúbicos de agua y los funcionarios de UTE tienen el consumo gratis de 200 kilovatios de electricidad. Pero si hablamos de beneficios, los municipales se llevan todos los premios. Subsidio del 10% en el precio del boleto del ómnibus, partida de 12.000 pesos al contraer matrimonio, 5.000 pesos por el nacimiento de cada hijo, 100.000 pesos en caso de fallecimiento que se paga a los familiares, partida anual que equivale al 50% de su sueldo por rendimiento y asiduidad, es decir, por cumplir con su obligación. El ex subdirector de la OPP, Conrado Ramos, fue muy crítico con el proyecto de ley que crea un nuevo estatuto de funcionarios públicos. Entre las críticas, yo lo que vengo afirmando es que es una oportunidad perdida de haber dado un salto cualitativo el que se necesita dar para realmente modernizar la gestión pública en el país. Hoy en día, con este estatuto, solamente se puede ascender al interior de un ministerio. O sea que seguimos atados a viejos conceptos que ya están perimidos de administración, que es asegurarme que realizo una carrera administrativa porque ahí es donde acumulé experiencia. Entonces, tengo que esperar que haya una vacante arriba mío para yo poder ascender. Eso tranca mucho las posibilidades de ascenso de la gente. Entonces, hace que la gente, al no tener mayor posibilidades de ascenso, empieza a presionar, y los sindicatos en particular, empiezan a presionar el sindicato de los inspectores de ganadería. Hay un sindicato que pertenece al Ministerio de Ganadería y los inspectores tienen especial peso dentro de eso. Entonces empiezan a pujar por tener aumentos salariales que inclusive van por fuera de la negociación colectiva. Los sueldos también son un incentivo si se comparan con las remuneraciones del sector privado. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social y UTE acaban de hacer un llamado público para auxiliares administrativos. El primero ofrece 24.336 pesos y el segundo 11.890 pesos. En el sector privado, el mismo auxiliar cobraría 19.000 pesos. Lo que estoy planteando es redefinir los salarios en el sector público y que la ciudadanía, mediante sus impuestos, pague al sector público, a una persona por realizar una tarea, lo que esa tarea vale. Lo que la sociedad es una convención. Los salarios hay que ver, hacer comparaciones con el sector privado, comparaciones al interior del Estado, comparaciones con una persona pública no estatal. ¿Por qué todo el mundo se desespera por gestionar una persona pública no estatal? Porque están bajo derecho privado. Entonces, se supone que voy a gastar un poco menos de estabilidad, pero voy a ganar más y voy a tener prestigio trabajando en una persona pública no estatal. Lo que hay que hacer es una buena planificación, es decir, cuánto nos va a llevar a sincerarnos y que la gente cobre realmente por lo que hace y no por estar en determinado lugar del Estado. Recalculemos cuánto valen las ocupaciones. El gobierno anunció que este año se completará el proceso de reforma del Estado en 8 ministerios. Se incluirá la nueva carrera administrativa y el estatuto del funcionario que fue recientemente votado. La nueva jornada de trabajo de los públicos será de 8 horas diarias, pero regirá solo para quienes ingresen luego de aprobada la normativa. Tendrán solo 5 feriados no laborables. Si les toca trabajar un feriado no laborable, los funcionarios podrán incorporar a sus vacaciones el doble del tiempo trabajado. En caso de lactancia por dictamen médico, podrán reducir su jornada laboral a la mitad durante 9 meses. Una persona no podrá ocupar a la vez 2 empleos públicos rentados ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos. A pesar de estas modificaciones, Ramos cuestiona la lentitud y el rumbo que fue tomando la reforma del Estado y de hasta dónde los partidos tienen legitimidad para colocar gente en cargos de confianza de manera formal e informal. La primera gerencia es la que hoy acá en Uruguay son los cargos políticos de confianza. No se le exige ningún requisito de capacidad técnica,
necesariamente. Un director general de secretaría de un ministerio no necesariamente sabe de gestión en el Uruguay. Son los jefes de un servicio los que son ordenadores de gasto y son los que disponen más del gasto, y aquellos a quienes no disponen el gasto y no tienen libertad para gestionar recursos financieros y humanos, ahí establecemos el nivel de gestión. Lo que digo es, el nivel de gestión primero se tiene que trazar donde existe la libertad de gestionar y luego de ahí para abajo. Yo he dado años y años clases en la Escuela de Servicio Civil y lo primero que dicen los funcionarios públicos es: nosotros aprendemos cursos de gestión, de negociación, de gestión en redes, planificación estratégica, pero ¿y esto a quién se lo vamos a explicar si el que está arriba nuestro no sabe sobre esto, ni nos da el apoyo para poder avanzar sobre esto? O la política, hasta cierto nivel, está bien que intervenga. Más allá de ese nivel, la politización excesiva de la maquinaria es nociva para una buena productividad del sector público. Ahí soy tecnócrata. Y eso que soy politólogo. Y yo digo, no niego el rol de los partidos políticos ni que haya cargos de confianza políticos. Digo, ¿en qué lugares tenemos que establecer los cargos de confianza? Yo creo que hay lugares que no tiene sentido. Un director de un hospital, ¿por qué tiene que ser un cargo de confianza política? ¿Por qué? En cuanto al ingreso de nuevos funcionarios, el nuevo estatuto indica que luego de haber sido seleccionados por concurso de oposición y méritos, deberán cumplir con un periodo provisorio de 15 meses y contar con una evaluación positiva de su desempeño. Cuando yo diseñé la ventanilla única y se la presenté en el Consejo de Ministros al presidente de la República, no era para que funcionara como funciona hoy en día, porque de esa manera se producen estos embudos donde los jerarcas políticos piden gente para entrar y tienen que esperar 2 años. Encima se corre el riesgo del servicio civil, estando del primer día hasta el último involucrado en todas las contrataciones, pasen casos como el que me pasó a mí, que me bocharon por motivos políticos en una contratación. La estructura actual del Estado generó sindicatos que tienen la sartén por el mango a la hora de negociar los beneficios laborales. Hoy en día, los sectores que tienen mayor capacidad de presión presionan por fuera de la negociación colectiva. Dentro del sector, me refiero al grupo de los públicos, ¿no? ¿Qué está haciendo ADEON? Negocia dentro de los salarios, es decir, salimos del conflicto con los inspectores, porque se negoció en una negociación colectiva o se negoció particularmente. Ahora están negociando si los días cobran o no los días no trabajados, pero el salario, el aumentar la porción que se quedan de las multas, etc., ¿se negoció colectivamente? Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que se transparente ese proceso de negociación en una primera instancia y recalcular el valor público de las ocupaciones. El nuevo estatuto tampoco mejora la baja capacitación de los empleados públicos. Según informó el diario El País, en 2011 se capacitaron 3.843 funcionarios de Administración Central, Poder Legislativo, Administración Nacional de Correos, Corte Electoral, juntas departamentales e intendencias, según los últimos datos publicados por la Oficina de Servicio Civil. Eso implica que solo el 1,4% del total de los 264.078 funcionarios públicos que hay en Uruguay recibieron capacitación del Estado. En materia de carrera administrativa no compartimos del todo el planteo, sobre todo porque, entre otras cosas, más allá del escalafón de conducción, que es la pregunta concreta, donde a nosotros no nos convence demasiado, también está la diferencia salarial de remuneración entre grado y grado, que no va a seducir a nadie para capacitarse, formarse y desarrollarse en la carrera. Si la diferencia para ascender de un grado a otro son de 300 pesos, como está planteado, evidentemente es muy difícil que la gente se comprometa y se capacite y se forme como para poder ascender en la propia carrera administrativa planteada. El estatuto se terminó votando solo con votos del Frente Amplio y bajo fuertes críticas de la oposición, que calificó la normativa como una reforma tibia. La forma en cómo se hace la reforma tiene que cambiar. Tiene que haber una mayor discusión, más amplitud. Ojo, una vez que se discute, el gobierno decide. Pero primero que se abra un margen de discusión, se invite a la academia. No puede ser que no se mande un estatuto con los disparates jurídicos con que se mandó este estatuto. Esto quiere decir que hay un grado de improvisación muy fuerte.
Pero la reforma no solo enfrentó al gobierno con la oposición, sino que causó divisiones en la interna del oficialismo. Dos motivos. Una, que esto se apropió la gente de presidencia. Dijo, este trompo es mío. Acá el Ministerio de Economía no tiene nada que hacer. Esto lo sé, porque ya pasaba cuando yo todavía estaba. Hay una puja entre supuestamente estos dos equipos económicos, entre los asesores del presidente y el equipo de economía, y dijeron, no, este tema de reforma de Estado es nuestro. Acá economía no tiene nada que hacer. Yo no conozco ningún país que haya tenido reformas exitosas en gestión pública sin una participación muy relevante del Ministerio de Economía. No necesariamente tiene que ser el que la diseña, pero tiene que estar desde un principio a bordo. En segundo lugar, no sé hasta dónde el equipo económico oficial tiene interés en estos temas. Porque estos temas salen dinero. Y si hay prioridades en el país y el equipo económico no lo ve como una prioridad. Acabamos de modificar un estatuto que tenía 70 años y ya suma más críticas que elogios. Esta es la madre de todas las reformas. Podría haber legislado pensando en un Estado de acá a 20 años. Es decir, que la gente entra por un lado del Estado, con un organismo cualquiera, y puede concursar a cualquier lado, siempre y tanto tenga el perfil y el conocimiento requerido. Quizás yo puedo pedir que tenga alguna antigüedad en el cargo, 2 años de antigüedad en el cargo, y después poder concursar a otro lugar. Pero si vamos a seguir haciendo prevalecer la antigüedad en ese lugar donde yo he venido trabajando para poder ascender, la gente siempre va a estar esperando que se vaya o se muera el de arriba para poder ascender. Y eso hace que la norma dictada de esa manera no genera nuevas culturas. Sinceramente, soy pesimista en esto y creo que se desaprovechó una oportunidad. Y no sería una buena señal tampoco que viniera una administración posterior y cambiara de vuelta el estatuto radicalmente. Un estatuto está destinado a que dure un tiempo, porque si no, no es estatuto.